Vamos a cambiar de tema. Un ataque de hackers a una de las páginas de los sitios del gobierno habría puesto en riesgo la filtración de todas las claves únicas de los chilenos. Vamos a andar en este tema. Esto se suma a lo que había ocurrido hace algunas semanas también con el Banco Estado. ¿De qué se tratan estos ciberataques? Lo vamos a conversar con Daniel Álvarez, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y además experto en ciberseguridad. Muy buenos días, Daniel. Gracias por estar con nosotros. Primero, aquí son hechos completamente separados, ¿no? Uno no puede unir lo que ocurrió con el Banco Estado frente a este nuevo ataque, ¿o sí? No. Hola, buenos días, Buenos Humberto. días. Gracias por la invitación. Son eventos separados, lo que uno ya puede empezar a constatar de que Chile está siendo objeto de ataques en materia de ciberseguridad desde hace un par de años. Pasó con el Banco de Chile hace 2 o 3 años, ha sucedido con otras instituciones privadas y públicas en el último año, por lo tanto ya hay una constante. Hoy día enfrentamos un escenario de riesgo a la ciberseguridad importante y tenemos que hacernos cargo. Ahora, es un escenario mundial, Daniel, si no, corrígeme, porque uno dice, no, solo Chile es vulnerable, pero hemos visto que hace poco se filtraron los datos, o se consiguieron los datos de los parlamentarios en Alemania, se filtraron los datos de los usuarios de Uber, y eso tiene que ver también incluso con algunas tarjetas de crédito, o sea, el mundo está vulnerable, es el nuevo, o podríamos decir, la modalidad moderna de un gran robo, ¿no? Mira, esta es una tendencia mundial. Cuando yo digo que Chile comenzó también a hacer ataque es porque este tipo de ataques nosotros lo veíamos en otros países hace 5, 8, 10 años. Se demoraron un poco en llegar a Chile, pero los ataques que empezamos a ver, especialmente el ataque en el caso del Banco de Estado y el ataque que sufrió el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia hace un par de días, demuestra que los ataques se sofisticaron, que ya son cosas de mejor calidad, son trabajos más profesionales. Y efectivamente hoy día, ya que buena parte de nuestra vida la estamos desarrollando en el entorno digital, nos digitalizamos previamente, pero ya la pandemia lo aceleró con mucha fuerza, los nuevos riesgos se trasladaron a ese ambiente digital. Por lo tanto, hoy día las medidas de seguridad que nosotros tradicionalmente tomábamos para proteger un entorno físico, hoy día tenemos que tomarlas para proteger un entorno digital. Daniel, ¿cómo saber cuando uno fue hackeado? En un caso como este, como el que estamos hablando, ¿se recomienda cambiar la clave? Me imagino también que una buena costumbre sería ir actualizando, cambiando nuestras claves periódicamente, pero ¿cómo saber cuando a uno le hackearon algún sitio? Mira, eso es la parte difícil. Nosotros siempre sabemos los casos donde alguien se da cuenta de que fue hackeado. En la jerga técnica nosotros decimos que hay 2 tipos de personas. Las personas que fueron hackeadas y las personas que no saben que fueron hackeadas. Por lo tanto, si tú tienes un sistema en línea que, por ejemplo, tramita datos personales, que realiza procesos en Internet, tú tienes que tener las medidas de seguridad adecuadas para darte cuenta de que fuiste atacado. Una cosa particular que llama la atención en el caso del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia es que no solo fue hackeado clave única, de hecho parece ser que clave única no fue hackeado, sino que hay muchos otros sistemas dentro que operan en ese ministerio que están expuestos hoy día. Plataformas completas, sistemas que tratan datos personales, algunas de las partes del sistema de comisaría virtual nuevamente. Por lo tanto, estamos hablando de un ataque de una envergadura mucho mayor a lo que se ha conocido públicamente. Daniel, ¿y qué se hace? Porque no qué hace un usuario puede cambiar la clave y espera que se arregle el sistema, pero ¿qué es lo que hacen? ¿No? ¿Qué es lo que buscan las personas que hackean un sitio? Me imagino que de una u otra forma un tráfico de datos, ¿no? Incluso cobrar por la devolución de estos datos. ¿Hasta qué punto puede llegar y qué tanto puede afectar al sistema nacional desde la clave única en adelante? ¿Cuáles son los alcances que puede tener? Mira, hay dos cuestiones que hay que tener presente aquí. Primero, las instituciones, sean públicas o privadas, que manejen información personal o manejen información sensible de los usuarios o de los ciudadanos, tienen que adoptar los más altos estándares de seguridad. Esa es una cuestión que en Chile ha costado que se comprenda. Nosotros tenemos una buena capa de infraestructura, tenemos buenos servidores, tenemos buenas redes, pero no se ha invertido lo suficiente para proteger esas nuevas capacidades digitales. Y por otra parte, tenemos a los usuarios que no recibimos educación en materia de seguridad digital nunca. O sea, las personas que hoy día están trabajando en línea probablemente no han recibido nunca en su vida una capacitación respecto a qué hacer, por ejemplo, si se le roban una clave. Y el tema de las claves, y en el caso de clave única, es tan importante porque la clave única sirve para realizar demasiados trámites con el Estado. Por lo tanto, hoy día, en el caso que efectivamente se hayan robado las claves, no lo sabemos, no hay todavía información certera sobre eso, las personas debieran cambiar su clave. Pero también el tema de las claves se ha convertido en un dolor de cabeza para las personas. Hoy día una persona puede llegar a manejar 30, 40, 50 claves y eso no es muy seguro.
Por lo tanto, hay que tomar medidas adicionales. Se requiere que el gobierno, pero también el sector privado, empiecen a educar a las personas respecto a las medidas concretas que tiene que tomar cada uno para efectos de reducir los riesgos. En ciberseguridad uno dice que nunca está seguro, pero lo que tú haces es que gestionas e identificas los riesgos que te pueden ocurrir y tomas las medidas necesarias para ello. ¿Y quién responde frente al robo de esta información? Por ejemplo, en un caso que uno tenga una clave, bueno, puede acceder a algunos trámites, pero hay otros servicios y aplicaciones, como tú decías, la digitalización, donde uno pone todos sus datos comerciales, la tarjeta de crédito, el código de atrás de verificación, o sea, con eso cualquier persona podría utilizar nuestros fondos. Efectivamente, y ese es un gran debe que existe en nuestro sistema chileno, que es el tema legislativo. Chile tiene una planificación de qué es lo que tiene que hacer el país en materia de ciberseguridad desde el año 2017, cuando en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se aprobó la Política Nacional de Ciberseguridad. Y la política establece 4 pilares. Uno de esos pilares es el pilar legislativo. ¿Qué es lo que significa esto? Que el Congreso debiera aprobar al menos 3 proyectos de ley. 2 de ellos ya están en el Congreso, el proyecto de ley de datos personales. ¿Y por qué este proyecto es tan importante? Porque hoy día, si efectivamente me roban mis datos personales y alguien hace un mal uso de esa información, o los vende en el mercado, o simplemente lo ocupa para cuestiones que no fueron las originalmente autorizadas, esa persona se va a llevar una multa irrisoria. Esa empresa se va a llevar una multa que da lo mismo, es ineficiente. Por lo tanto, el proyecto de ley de datos personales, que lleva 3 años en el Congreso, que hoy día lleva 10 meses en la Comisión de Hacienda del Senado, debiera ser prontamente despachado. Porque además, en el caso de ese proyecto en particular, crea una autoridad pública a cargo de la protección de datos personales. Si uno revisa cuáles son los países que tienen un mejor estándar de protección, son los países que tienen una autoridad pública de protección de datos personales. Bueno, y hay que también entender que la pandemia aceleró muchas cosas y entre ellas no solo el teletrabajo, sino que además la digitalización completa, sobre todo del comercio. Daniel, gracias por estar con nosotros y por aclararnos estos puntos. Buenos días. Gracias, Humberto, a ustedes. Buenos días.